RTP. Bien, vamos a darle paso a nuestro entrevistado de esta hora, ya 7:46 minutos. Antonio Ricauter fue exalcalde de Quito, analista y estratega político y actual exconcejal también de la capital, abogado también de profesión, y conversaremos sobre la situación política del país. Bienvenido a la mañana en RTP. Un abrazo grande a todos ustedes y a quienes nos escuchan a esta hora, principalmente allá en Guayaquil. Gracias a usted por acompañarnos. He dado algunas descripciones de usted y qué bueno tenerlo, sobre todo porque quisiera consultarle en tema político electoral. ¿Cómo usted observa la inscripción de candidaturas? En Guayaquil, imagínese, tan solo tenemos 3 candidatos inscritos de manera ya oficial, 3. Y tenemos menos del 5% de candidaturas inscritas de más de 600 que se prevé recibir en el Consejo Nacional Electoral. En Quito, ¿cómo van las inscripciones para las candidaturas? Algo parecido. Y ojalá se inscriban no muchas más, porque hay un mar de egos y de vanidades de los precandidatos en Quito, y me parece que en Guayaquil es igual y en el resto de países, del país es igual. Son alrededor en Quito de 13 precandidaturas. O sea, es algo pocas veces visto. La gente se ha enloquecido alrededor de sus egos y sus vanidades. Ahora que hay acceso a las redes sociales, piensan que con las candidaturas van a ser famosos, van a ser respetados, van a ser conocidos. El ego y la vanidad es lo que carcome al político. Todos los políticos están enfermos de ego y de vanidad. Todos quieren a través de la política curar sus traumas, sus complejos, sus miedos, sus odios, sus resentimientos. Y por eso usted ve que existe un mar terrible de precandidaturas a la alcaldía, a las alcaldías, porque lo único que quieren es llamar la atención, quieren ser conocidos, quieren ser respetados, quieren que la mamita se sienta contenta con su hijo, con su hija, que es candidato o candidata a la alcaldía, que los amigos, los panas, los vecinos, los conocidos se sorprendan y que le vean al amigo siendo candidato. Es realmente penoso lo que está pasando Sin embargo, en el país. algo que usted lo pone como actual. ¿Cómo está? Buenos días, María Fernanda Ferrone le saluda. Hola, María Fernanda. ¿Cómo le va? Pasó también en las elecciones del 2023. Por ejemplo, en Guayaquil teníamos 11 candidatos a la alcaldía. De hecho, se tuvieron que hacer 2 grupos en el debate. Cosas similares en las prefecturas. O sea, digo, el fenómeno está, pero no nuevo. No le escuché la última Que parte. el fenómeno está, pero no es nuevo. Usted dice, quieren ponerlo en el currículum, quieren que la mamá los aplauda y estén felices. No es nuevo en el país esa cantidad de Así es. candidaturas. Así mismo es, no es un tema conocido, desconocido, perdón. Es un tema que viene dándose ya de a poquito en las anteriores elecciones y que, claro, va a ser mucho más evidente en esta y en las próximas elecciones que vengan. Y justamente por eso la gente rechaza, por eso la gente odia la política. El 80% de la población no está conectada con los políticos. Al 80% de la población no le importa lo que hagan, lo que digan, lo que dejen de hacer o decir los políticos. No les importa. Por eso es que en un sinnúmero de ocasiones escuchamos a analistas decir que la gente está desconectada, que tiene quemimportismo, que tiene desidia, que no actúa, que no es parte de los problemas del país o de la política. Por supuesto, porque al 80% de la población no le importa la política ni los políticos. La gente rechaza a los políticos y va a seguir rechazando con mucha más fuerza. Estamos viviendo la extinción de los políticos y de la política como la conocemos. Dentro de poco ya no habrán políticos, ya no habrán gobernantes, la inteligencia artificial les habrá suplantado. Ojalá dentro de muy poco. Déjeme hacer, Antonio, ¿cómo está? Un gusto saludar a los tiempos. Veo que usted no cumple años, más bien cada vez
se ve más joven en su look. Ya quisiera, si tengo el pelo blanco ya. Por eso la gorra. No, vamos a una pregunta que va de la mano de lo que usted acaba de mencionar, ¿no? En el sentido de que hoy en día los partidos tradicionales, ¿no? Hay una crisis de los partidos políticos, eso es innegable, ¿no? Hay una crisis de los partidos políticos. Y eso no es bueno, creo yo, para la democracia, ¿no? No es bueno para la democracia, porque una democracia se fortalece a través de su sistema de partidos. Es así como debería ser. Pero en la actual coyuntura de cosas, cuando los partidos están y tenemos tal polarización, porque es innegable que hoy en día, pues, o es el novoísmo o es el anticorreísmo el que está marcando el pulso a las próximas elecciones. En el país, ¿usted cree que eso es conveniente, saludable para tener una democracia representativa, participativa, como sería lo deseable en un estado, en un país como el Ecuador? No es bueno, pero es un camino sin retorno. No solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Porque si es que te fijas, qué es lo que está pasando en cualquier espacio territorial, en cualquier parte del mundo, las elecciones las ganan los que son físicamente y los que son en su actuación diferentes a los políticos tradicionales. Ganan los que logran conectar con la colectividad, con la ciudadanía, con la gente, hablándoles en el idioma de la gente, no en el idioma de los políticos, ese idioma tóxico, negativo, del ataque, del insulto, ese lodazal pestilente de la política. Entonces ganan quienes se visten diferente, actúan diferente, hablan diferente, se comunican diferente a los políticos tradicionales, aquí y en el mundo entero. Eso tiene que ver ya con la decadencia de los políticos de traje, corbata y mocasín, que hablan horas, que recitan planes de gobierno que la gente no entiende y que se cansan, que se suben a tarimas, que hacen concentraciones, que hacen caravanas de autos. Esas cosas ya no sirven. Ya no sirve lo que antes servía, ya no sirven los partidos políticos y su forma de actuar. Ya no sirven los políticos tradicionales y sus formas de actuar. Ahora ganan los diferentes, los que comunican diferente. Para ponerles un ejemplo, hasta hace un año la gente veía videos que duraban entre 30 segundos y un minuto. Hoy la gente ya no ve más allá de videos que duran entre 19 segundos y 30 segundos. Y para que puedan engancharse, tienen que engancharse y tiene que llamarles la atención en los primeros 3 segundos. ¿Cómo van los políticos tradicionales a captar la votación si es que escriben, por ejemplo, dicen es que esta es la banalidad de la política? No es la vanidad de la política. Estamos viviendo un mundo en que las comunicaciones revolucionaron. Estimado Antonio, y en ese sentido quería consultarle, ¿cómo volver la mirada o cómo volver a captar de forma correcta la atención de los ciudadanos? Aprovechando de su experiencia, yo decía al inicio, he dado algunas descripciones suyas, aprovechando esta de estratega política. ¿Cómo volver a conectar también con la ciudadanía y el político y el candidato y el que ya ocupa un puesto de decisión? Porque en algún momento, tal vez en una de las obras más leídas de Maquiavelo, El Príncipe, te llega a decir que una de las herramientas del poder es prácticamente la mentira. Transformar una mentira en verdad o transformar las capacidades reales o potenciarlas de un candidato y lo demás. Entonces, ¿cómo transformar todo esto y no transformar la política en una mentira de forma estratégica? Y segundo, ¿cómo conectar todo esto con la ciudadanía y hacer que la ciudadanía se interese actualmente por la política? Siendo diferentes, siendo entretenidos, llamando la atención, conectando con los electores en general y con los nuevos electores. Pero en general todos somos nuevos electores, claro, porque todos estamos conectados al Internet, todos estamos conectados a las redes sociales. Y a estas olas de cambio. Y, por supuesto, entonces hay que ser entretenidos,
hay que llamar la atención, hay que utilizar las nuevas formas de comunicación, las redes sociales de manera adecuada. Para todo eso hay que comunicar lo que la gente quisiera que comunique un candidato. Y para eso hay que tener estrategia. Pero para tener estrategia usted tiene que tener información que vienen única y exclusivamente de las encuestas de opinión que suelen fallar. Pero hay que tener alguna forma de saber qué es lo que está pensando, queriendo, aspirando la gente. Entonces, usted tiene herramientas como una encuesta cuantitativa de opinión para saber qué es lo que quiere la gente, pero además hay grupos focales, encuestas cualitativas, que te dicen también más minuciosamente qué piensa y aspira la gente, pero ahora además tiene usted lecturas y barridas de conversaciones en la web, en las redes sociales, y eso nos da la idea de cómo está la gente, qué quiere, qué aspira, qué siente. Y con eso usted tiene una estrategia que la convierte en comunicación y Antonio, esa comunicación la tiene que utilizar en las nuevas formas de comunicación que son las redes sociales y hacerlas de manera inmediata, rápida, en videos cortos que llamen la atención Antonio, de la gente, que entretengan. Porque si usted ve a un candidato de traje, corbata y mocasín que ha escrito 30 tomos de propuestas de campaña y que habla 1 o 2 horas, nadie le va a escuchar, nadie le va a oír, nadie le va a entender, nadie va a votar por él. Y ya le digo que la gente ya, únicamente se engancha en los primeros 3 Antonio, segundos en un video, y un video tiene que durar únicamente entre 19 y 30 segundos. yo sé que estamos en la onda de la reducción del tiempo, aunque eso no significa minimizar el contenido, o sea, de quitarle profundidad al contenido. Las dos cosas pueden ir de la mano. Pero ¿a dónde nos ha llevado engancharnos con las nuevas tecnologías en materia, ya no solamente de comunicación, ya no solamente en materia de ganar campañas, sino de elegir a las mejores personas para gobernar? Todos son igualitos. O sea, yo aquí quiero decirle con experiencia, yo también fui político. Yo también estuve enfermo de ego, de vanidad. Yo también sé lo que es la política. Y por eso yo repito que soy un político en recuperación. Eso le iba a preguntar, ¿se recuperó? No, En eso porque está estoy, haciendo política. en eso estoy. Porque dijo, yo Ahora también estuve enfermo. No, está. sí, sí, ya he dejado lo electoral y ese es un gran paso. Y ahora hago opinión y esas cosas que ya son más bonitas, más relajadas, pero todo político está enfermo, absolutamente todos, de ego, de vanidad, con traumas tremendos, con complejos tremendos, con odios, con resentimientos que tratan de arreglar, que tratan de sanar haciendo política y tratando de ganar elecciones para tratar de ser poderosos e importantes. Ese es el político. Entonces aquí de elegir al mejor no existe, todos son igualitos, todos están enfermos. Esa es la gran realidad. Pudiendo estar enfermos de lo que usted ha descrito, en la práctica quiero a alguien que funcione y que me resuelva mis problemas. O sea, Y nadie le va a resolver. La ciudadanía es la que por sí sola va a resolver siempre sus problemas. a En ver, no, pues empresarial. hay una norma, hay un marco legal que viene desde el Ejecutivo y todas sus dependencias. O sea, si eso de que no te lo va a resolver quizás justamente es lo que aleja a los ciudadanos de la política por ese mismo tipo de criterio. Sí, a ver, yo no necesito la política para comer, pero nada más alejado de la verdad. La política y la eh, acción política y administrativa sí te puede quitar tu plato de comida. O sea, lo que aspiramos es que los poderes políticos, los gobernantes, no molesten nada más. O sea, que tengan un marco regulatorio que no se cambie permanentemente para poder convivir y que la gente pueda vivir tranquila haciendo lo que debe hacer, que es trabajar, emprender. Lo privado es lo que le da fuerza y poder a un país, a una sociedad. Que no molesten, que dejen trabajar, que no pongan el pie, que no atormenten a la gente, que cuando uno va a hacer un trámite a una entidad, sea municipal o gubernamental, las cosas salgan bien y rápido, y que no le pongan trabas al empresario, que no le pongan trabas al emprendedor, que no le pongan trabas al dueño de una tienda, de un negocio. Eso es lo que se quiere, nada más.
que no estén molestando, nada más. Vea usted qué es lo que pasa con los gobernantes, por ejemplo, de los países nórdicos. Hablo de Suecia, de Noruega, de Dinamarca. Usted está comiendo en un restaurante o tomándose un cafecito en alguna cafetería de esquina y llega un señor en bicicleta y se sienta al lado suyo y usted no le regresa ni a ver, porque casi no le reconoce, pero es el primer ministro. Claro. Eso queremos, que no sean figuretis, que no estén llenos de ego, de vanidad, y que sean ciudadanos comunes y corrientes, un vecino más, que no molesta, nada más. Es decir, que, a ver, el político, a través de la adecuada aplicación de la política, tal vez no logre solucionar el 100% de las problemáticas sociales, pero sí las logra administrar adecuadamente, las logra organizar y también transformar. No multiplicar, pues tampoco, porque hay quienes llegan al poder para multiplicar estas problemáticas sociales. Y de alguna u otra forma, ya para ponernos un poco también hasta filosóficos, lo idóneo, y decía Rousseau, que, por ejemplo, en temas de política y de solucionar problemas sociales, había que buscar cómo la libertad individual lograba coexistir con la voluntad colectiva, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo logramos el equilibrio? Porque yo entiendo la respuesta, incluso concuerdo con la pregunta que le hacía María Fernanda hay que buscar a alguien que realmente nos dé un ápice de luz y tranquilidad para una administración correcta de gobierno, tanto seccional, local o central. Pero, ¿quién lo podría hacer y quién aplicaría correctamente la política como tal? Voy a repetirle algo que señalé al inicio de esta entrevista, y es que ya ese odio, ese rechazo, el colapso que hay de los políticos y de los partidos políticos está siendo parte de un proceso sin retorno, que es el fin de los políticos y de los partidos políticos en el mundo entero. Qué peligro. Y eso lo podremos ver todos nosotros dentro de muy poco tiempo, y la inteligencia artificial va a suplantar a los políticos y a los partidos políticos. Ya en muchas sociedades, en muchos países, en muchas ciudades, ya la inteligencia artificial maneja el tránsito, la seguridad, temas económicos, etcétera, etcétera. Y poco a poco, y no va a tardar mucho en que ya la inteligencia artificial pueda gobernar un país con temas, con normas y con políticas económicas que sean coherentes de acuerdo a la lógica de un país, de acuerdo a la lógica de su economía, y lo propio en otros espacios, en el tema de la seguridad, en el tema del medio ambiente, en el tema del tránsito, en el tema de los hidrocarburos, absolutamente en todo. La inteligencia artificial va a suplantar a los seres humanos ególatras y vanidosos. Gracias, estimado Antonio, por habernos acompañado. Ha sido muy amable. A ustedes un abrazo. RTP